buenas noches, mis amigos de La Neta Noticias. Bienvenidos a su espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta. Y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Nos vemos a través de los canales 160 de Total Play y el 79 de Easy, pero también en las benditas redes sociales que llegaron para quedarse. Yo soy Meme Yamel y acuérdense que estamos aquí de lunes a viernes a las 9 de la noche para decirles lo que acontece. Y es que este viernes, antes de que se vayan a zambandunguear, antes de que se vayan hay que hablar de algo bien importante. Y son las noticias. Señores, esta noche empecemos con la guardería ABC. A 10 años de este accidente en el que pierden la vida 49 menores y salen heridos más de 70 personas, que no ha tenido justicia, que no ha tenido una clara atención por parte del gobierno, que incluso yo les he dicho, la misma Auditoría Superior de la Federación insiste y repite en que pues ni siquiera podemos tener la certeza de que el fondo para las víctimas que se abrió a raíz de ese accidente con Felipe Calderón, hoy por hoy llegue a las víctimas reales. Hay un fondo para estas víctimas y no tenemos certeza de que de verdad se esté aplicando este dinero. Lo peor del caso es que ni siquiera a justicia, ni a media justicia hemos llegado. Las personas que han entrado a prisión han sido funcionarios de medio pelo, gente que operaba, no que tomaba decisiones. Y hoy por hoy se aproxima lo que podría ser el principio del fin. Quiero que se den cuenta cómo está funcionando esta dinámica, porque muy particularmente este tipo de acciones, las cosas que están saliendo, que hemos sacado algunos medios, atacan por completo a Calderón. Mentiras en su sexenio, tranzas en su sexenio, muchas cosas que involucran a Felipe Calderón. De verdad, hoy yo no quisiera ser Felipe Calderón, neta, se los juro. Si de por sí nunca me han dado ganas, hoy menos que nunca. El asunto es que en este orden de ideas, los padres de la guardería ABC, pues tuvieron una reunión con Andrés Manuel López Obrador y ayer me preguntaban, oye Meme, pero es que ¿por qué las opiniones están divididas entre los papás? Porque hubo una mamá que se salió de la reunión muy molesta, asegurando que no había tenido la respuesta que quería, que incluso no le habían dado la palabra a todos los padres, ¿no? Cuando, señores, la otra versión de otra de las madres de una de las víctimas, que también fue ella víctima, dice que el gobierno se comprometió a hacer lo que no se habían comprometido a hacer los otros dos, ni el de Calderón ni el de Enrique, y que por primera vez está viendo un gobierno comprometido con, de verdad, cumplir con la justicia y que las personas culpables vayan y paguen en la cárcel por sus acciones. Entonces, yo les quiero explicar cómo está esta dinámica. Como bien les digo, el día de ayer, Marta Lamas, que es la mamá de Santi, decide abandonar Palacio Nacional al considerar que esta reunión no hacía la diferencia. Cuando se le pregunta a Marta Lamas qué es lo que ella le hubiera dicho a Andrés Manuel López Obrador si ella hubiera tenido la oportunidad de que le dieran la palabra, pues ella dice que ella hubiera querido decirle al presidente que ella quería justicia. Y ya, que ella quería justicia y que por favor, pues, no, ya van 10 años, que no sean otros 6 años, es lo único que le quería decir al presidente. Yo aquí quiero enfatizar esto de Marta Lamas porque se pensaría que cuando ella sale de la reunión bastante molesta porque no le dieron la palabra, muy probablemente era porque quería aportar algo más de lo que todos los padres dicen, porque tengo entendido, y es que es lógico, que todos los padres y todas las víctimas lo único que quieren es justicia, y que esto no sea otro caso más que se acumula en el cajón de la Fiscalía General de la República. Tenemos eso muy claro, es algo que el presidente tiene clarísimo, pero la molestia de Marta Lamas es esa, que no le dieron la palabra para decir lo que todos los padres estaban diciendo. Ella quería decirlo y se enojó porque no lo pudo decir y no le dieron la palabra. Ahora, hay que entender que sí es una situación en la que los padres están exigiendo justicia, sí es una situación en la que los padres llevan muchos años sin ser escuchados, sin ser atendidos. Claudia Pavlovich no los ha atendido pese a que un juez la obliga a recibirlos y no lo ha hecho. Se ha resignado la gobernadora del actual estado de Sonora a recibir a los padres de las víctimas, pero hoy un presidente que acaba de entrar tiene que pagar las consecuencias por lo que los otros gobiernos no hicieron. Eso es lo que le queremos decir muy concretamente a Marta Lamas. Es la única madre que sale al principio bastante molesta porque no le dieron la palabra para decir lo que todos los padres quieren decir.
y lo entendemos, pero también hay que ser prudentes. También hay que entender que este no es el mismo gobierno de antes. Es una situación en la que se entiende el hartazgo y la desesperación por no ser escuchados durante 10 años de forma repetida y escuchar los mismos discursos de forma repetida. Pero hoy por hoy, otra de las mamás, que fue, como bien les digo, fue víctima de este incendio, estamos hablando de Adriana Villegas, dijo que en una primera impresión el gobierno se ha mostrado en una disposición de abordar el caso, cosa que no se había dado ni en la administración de Felipe ni en la de Enrique Peña Nieto. Adriana Villegas, que es mamá de Juan Manuel, que sobrevive al incendio, dice que hay intención de querer hacer las cosas, cosa que no había visto antes. Hoy la esperanza de que en verdad esto avance, tenemos esperanza de que haya justicia, señores. Otra mamá, otra de las mamás, en un tenor muy similar al de Marta Lamas, dice que se trató de una reunión agridulce y aunque hubo algunos compromisos concretos, esperaban una respuesta más personal del mandatario. Las opiniones divididas están dando en que los padres literalmente quieren que sea Andrés Manuel el que vaya en persona a resolver el caso. Esta es la posición que nos están dando. El papá de Yeye, Julio César, es el que dice que si bien se generaron compromisos concretos a petición de familias, nosotros, como un grupo que incluye 40 núcleos familiares, esperábamos un compromiso más personal de él para atender directamente ciertas circunstancias que sus colaboradores no han podido resolver, específicamente en las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. Derechos humanos. Si hablamos de derechos humanos y de Felipe Calderón, porque esto se da en la administración de Felipe Calderón, quiero decirles que si quieren que el presidente vaya personalmente a atender cada uno de estos casos en los que hubo una violación a derechos humanos, no va a acabar. No va a acabar. Insisto, y quiero tocar porque es un tema muy delicado. Perder a un hijo es algo que no me puedo imaginar. Y entiendo perfectamente que los padres quieran que se le dé prioridad. Pero también hay que entender que hoy tenemos un presidente que aparentemente está destinado a limpiar los desastres de los demás y a pagar los platos rotos de los demás. Es lo que hay que entender. Estamos en una situación en un gobierno que llegó con lo que había y que no estaba bien, y que entre que lo quiere arreglar y lo quiere resanar, tiene que seguir avanzando, porque si no hay retroceso. Entonces tiene que hacerse como un pulpo para dividirse y resanar, arreglar las cosas y por otro lado avanzar e empujar el barco contra toda la marea que tiene encima. Entonces, sí hay que entender y hay que ser un poco prudentes. Eso es lo que pasa con los padres. Las divisiones están así, tan desesperados y están tan cansados de que nadie los escuche que quieren una atención personal de Andrés Manuel. No quieren que sea ningún encargado, quieren que sean él. Quieren que sea Andrés Manuel el que se comprometa personalmente a atender la situación y a darles justicia. Como si los padres de los 43 de Ayotzinapa no quisieran lo mismo, como si los que tratan de trata de blancas no quisieran lo mismo. Esa es la dinámica. Hay compromisos concretos y hay que aprender que hay avance. Hay que encontrar este pequeño rayito de luz en medio de toda esa oscuridad que han vivido los padres de los 49. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador en la mañanera avisa que se compromete con los padres y que la Fiscalía General de la República tiene la instrucción directa de atender el caso de los niños. Oficialmente, la Fiscalía General de la República, como si no tuviera demasiada chamba, tiene más. Andrés Manuel dice que no va a permitir la impunidad en este caso de la guardería ABC. ¿Y cuál es la primera señal que nos da? Que ya hay una denuncia en contra de Eduardo Bours, el exgobernador de Sonora en la entidad, del cual se ha presumido mucho su responsabilidad y que yo les he dicho incansablemente que es muy extraño que una bodega de la Secretaría de Hacienda se quemara justo antes de que él saliera del cargo. Una bodega de la Secretaría de Hacienda, que muchos dicen es una bodega de papel, no era una bodega de papel, pero en realidad era una bodega del gobierno de Eduardo Bours, que casualmente estaba junto a la guardería ABC. Y lo más casual de todo es que la esposa del gobernador y la dueña de la guardería ABC son primas hermanas de la primera dama de ese entonces, Margarita Zavala. Eso es mucha coincidencia y no creemos en las coincidencias. Las cosas como son, al chile y a la neta como va.
Entonces, Andrés Manuel se está comprometiendo a que no habrá más impunidad en este caso, en el caso de la guardería ABC, pero hay prudencia que se debe de pedir y se les pide a los padres, porque no es el único caso que requiere atención. Si a esas vamos, si quieren que Andrés Manuel atienda personalmente todos y cada uno de los casos en los que hubo una violación a los derechos humanos desde el sexenio de Felipe Calderón, no va a acabar. Son 12 años de injusticias, son 12 años de pasarse los derechos humanos por el arco del triunfo. Hay que entender que también hay que avanzar. Se necesita justicia y el presidente se comprometió, pero no lo puede hacer personalmente. Eso es lo que pasa con la guardería ABC. Señores, hay que entender, es un tema muy delicado y no me quiero imaginar la desesperación de los padres, pero hay que avanzar, hay que seguir exigiendo, por supuesto, y dentro de las exigencias que aparentemente ya tuvieron respuesta es una reunión en Hermosillo, que Andrés Manuel López Obrador confirmará la próxima semana esta reunión en Hermosillo con los padres y va a tener que obligar, o sea, sí, a la gobernadora Claudia Pavlovich a que esté presente en esa reunión, que es algo que los padres también habían solicitado. En otro orden de ideas, mis amigos, las negociaciones para que Donald Trump no nos aplique los aranceles van como que medio van. Entre que el día de mañana tenemos esta convocatoria que realiza Andrés Manuel López Obrador para que vayan todos los que quieran ir a Tijuana a hacer este meeting por la paz y la amistad con Estados Unidos, pues también tenemos que Donald Trump está entre que puede que hoy se resuelva, puede que hoy no ponga los aranceles y puede que ya lo firme. Literalmente Donald Trump está en esta misma dinámica de que él avisa que hoy se firma este decreto para imponer los aranceles del 5% a México y también está en la dinámica de que ha encontrado uno que otro avance en esta política, pero casualmente, quiero decirles casualmente, este discurso de que Donald Trump puede que no firme lo de los aranceles se da después de la noticia de que la Unidad de Inteligencia Financiera congela 26 cuentas relacionadas exclusivamente a las caravanas migrantes. ¿Casualidad? No lo creo, señores. Lo que la gente hace por el poder, de verdad usted no se puede imaginar. Pero en este muy particular caso, Donald Trump cambia el discurso del hoy voy a firmar la aplicación de los aranceles a México por el vamos a entender, vamos a platicar, vamos a ver qué está pasando, cuando se entera que también detienen al líder de las caravanas migrantes, a esta persona que ha estado pasando a todas estas personas y al cual prácticamente se le podría acusar por tráfico de personas. La notificación legal para señalar que vamos a tener estas tarifas de aranceles se presentará para aplicar a partir del próximo lunes, pero Donald Trump aclaró que si las negociaciones continúan y van bien, podría posponerla. Short, que es uno de los funcionarios que está dentro de estas negociaciones, Mark Short, que es el jefe del gabinete del vicepresidente Mike Pence, con el que se está negociando actualmente, explicó que la notificación es un requisito legal ineludible, que si se busca, pues las tarifas arancelarias tienen que entrar en vigor solamente esta notificación. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo la víspera de que los aranceles se aplicarían, este viernes se podría ratificar, mientras que el asesor presidencial Kevin Hassett afirmó que espera que el mandatario tome una decisión a su llegada del viaje que lo lleva a Reino Unido y a Francia, señores. Las posibilidades de lograr que se eviten esta aplicación de los aranceles son reales y podrían darse bajo este contexto. Pero qué cosa tan extraña, qué raro, qué sigilosa situación, que se den justo después de que nos enteramos que la Unidad de Inteligencia Financiera congela unas 26 cuentitas, ¿no?, relacionadas particularmente a gente en Estados Unidos, Inglaterra, Camerún, que han estado pagando este flujo de migrantes desde El Salvador, Honduras y Guatemala. La propuesta que también se confirma es que Marcelo Ebrard ratifica que sí, él sí propuso la Guardia Nacional, él lo propone que la Guardia Nacional se vaya a la frontera y eso es real. Pese a que el día de ayer Lord Cacahuates, ¿no?, nos dice que no es cierto. Lord Cacahuates Velasquito, que está también ahí en esta dinámica, nos dice que no es cierto, nunca se propuso.
Jamás se propuso lo de la Guardia Nacional. Y luego tenemos a un Marcelo Ebrard diciéndonos que sí se propuso. Es una de las propuestas que se puso sobre la mesa para que Donald Trump pues desistiera en la aplicación de aranceles, y nosotros tendremos que desplegar a los efectivos en la Guardia Nacional también en ese lado de la frontera. Entonces, ¿acaso no tenemos la dinámica de son unas negociaciones a puerta cerrada en donde las casualidades rodean por completo las noticias y en donde a pequeñas cuentagotas nos están llegando la información, pero de que hay un atisbo en este abismo de inesperanza por los aranceles? Lo hay. Donald Trump dice que no necesita a México. Quiero ver qué pasa. Yo me acuerdo de una película, ¿no?, que decía Un día sin mexicanos. No quiero pensar que es una profecía, pero vamos a ver cómo tal. Si dice Donald Trump que no nos necesita, hay que ver qué pasa. México, por otro lado, tiene 12 tratados comerciales que podría abrir en cualquier momento, o más bien están activos, que podría explotar en cualquier momento, mientras que Estados Unidos pues perdería a su socio comercial más fuerte. Y eso le va a pegar en el bolsillo. Y señores, lo que también acontece, y es con lo que queremos cerrar, es que las traiciones, ¿sí? Sí, hay que decirlo con todas sus palabras. Las traiciones de Estados Unidos hacia México, porque hay que hacerlo, ¿no? Obvio, son tales que Enrique Peña Nieto ya no ve lo duro, sino lo tupido, mis hermanos. El día de esta semana hemos hablado mucho sobre cómo es que el ministro favorito de Enrique Peña Nieto, su compa, su recomendado, su pequeño querubín en la Suprema Corte, Medina Mora, la está viendo bien negra, porque se confirma que tanto Europa como Estados Unidos lo han boletinado por hacer transferencias bastante extrañas que podrían superar los 50 millones de pesos. Hay una en particular, señores, que en realidad la cifra es mucho mayor, ¿no? Estamos hablando de 2 millones de libras que se hubieran hecho en los últimos 2 años, pero hay transferencias que se reflejan de 100 millones de pesos, ¿no? Una sola transferencia. ¿Qué es lo que pasa con las transferencias? Que Medina Mora las hace desde su Banco de México hasta sus bancos en otros países. Medina Mora pasa de su cuenta de HSBC en México a sus cuentas de HSBC en Inglaterra una cantidad exorbitante de lana. Y a Estados Unidos otra cantidad exorbitante de lana. Como si estuviera triangulando recursos o como si estuviera planeando una fuga. Cuál sea, no sabemos. Pero esto deriva en que no podíamos preguntarnos qué pasaba, porque no había una denuncia como tal. Hasta que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que está atiborrado de trabajo, pobre hombre, yo no quisiera estar en su lugar, pero este hombre está a full de chamba, informó que a petición del Senado, porque sí, Ricardo Monreal pide que se investiguen las transferencias que ha realizado el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora. Tras revelarse que la National Crime Agency del gobierno de Reino Unido detectó transferencias de 2.383.526 libras esterlinas, nada más en los últimos 2 años, realizadas al ex embajador de México en Reino Unido, que hoy es ministro de la Suprema Corte de Justicia. Quiero decirles que el ministro ya negó que esto fuera. Quiero decirles que ya lo negó. Medina Mora manifiesta en un comunicado, ¿no?, que la información expuesta en la nota es falsa e inexacta. Luego dice que la empresa Compusoluciones y Asociados SADCB es una empresa familiar en la que su difunta esposa era accionista y como tal recibió dividendos y realizó transmisión de acciones, cuestión que fueron debidamente documentadas y reportadas a las autoridades fiscales e incluidas en sus declaraciones como contribuyente, cosa que las declaraciones dicen que no han visto. La relación con la empresa referida es del conocimiento público y tal y como se acreditó cuando me declaré impedido de conocer el amparo directo en revisión que fue resuelto por la segunda sala de la Corte. Segunda sala que anda como la primera y la octava resolviendo puro amparo criminal, quiero decirles. Otra cosa es que todo su patrimonio, según Medina Mora, y sus variaciones, así como de sus dependientes económicos, esposa e hijos, han sido incluidos puntualmente en sus declaraciones patrimoniales desde que es servidor público a finales del 2000 y a la fecha. La nota del señor García Soto recoge hechos y datos falsos y tergiversa y contextualiza otras informaciones, porque no hubo por parte del periodista o medio de comunicación algún intento de contactarlo previamente como corresponde a las mejores prácticas periodísticas. Las calumnias y difamaciones en las que ha sido objeto, dice Medina Mora, no afectarán en modo alguno
el ejercicio imparcial e independiente de sus funciones constitucionales como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y termina este documento, este comunicado diciendo que con base en la ética y el derecho a la réplica y en las mejores prácticas periodísticas, pide que esta aclaración sea publicada íntegramente en el mismo espacio y con el mismo despliegue y jerarquía que la columna original el día de mañana y de manera inmediata en la versión digital del periódico. Este comunicado lo pone Medina Mora el 5 a través de las cuentas oficiales de la Suprema Corte de Justicia para que fuera publicado el día de ayer 6, y es hoy cuando les estoy diciendo qué es lo que está pasando, señores. Nadie peló el comunicado. Nadie peló el comunicado de Medina Mora, nadie. O sea, hagan de cuenta que por aquí ni le pasó. El asunto es que Medina Mora podría apelar, o sea, hay que entender que esta es una bronca con un ministro, señores. Si alguien se conoce la ley de derecha a izquierda, es este hombre. Y me queda claro que al ser recomendado de Enrique Peña Nieto, la va a cambiar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y por arriba y por abajo para que usted no la entienda, pero él sea legal, ¿no? Entonces, estamos peleándonos contra un ministro que dice que es falso, que es mentira, que son calumnias, y que por el error del periodista de no haberlo contactado, pues él puede decir que lo han difamado. Ahora, el periodista que publica esta columna basada en un reporte que sí existe, porque aquí hay que resaltarlo, Medina Mora solo está hablando de la columna de este informe periodístico, pero ¿qué hay de los hechos, señor ministro? Hechos en los que usted está boletinado por Estados Unidos y Europa, hechos por lo que Estados Unidos le manda a México esta información sobre sus cuentas bancarias. Hablemos de los hechos, quítese la columna, hablemos de los hechos, señor ministro. ¿Qué hay? ¿Qué hay de los hechos? El mismo Senado de la República está solicitando que van a revisar sus transferencias. Será hoy el Senado de la República el que lo va a juzgar a usted para ver si lo hizo bien o si no es cierto. Ya tenemos su versión, ya la publicamos, ya la dijimos, pero no estamos hablando de una columna en donde usted habla de difamaciones, no, hablamos en concreto de los hechos en donde usted está boletinado en Europa y en Estados Unidos por transferencias muy extrañas. Los dividendos existen. Yo no sé desde cuándo por ser esposo de alguien recibes dividendos de una empresa. ¿Fue parte de una herencia? Cuando muere su esposa, le deja la herencia. ¿Cómo está eso, abogado? Pues déjeme se lo pregunto, porque se necesitan hacer actas de asamblea, se necesitan cambiar las acciones, se necesitan ceder, se necesitan nombrar gente, porque solamente por ser esposo de... No le dan dividendos a uno, eso me queda clarísimo. Uno tiene que ser accionista de la empresa, no por ser el esposo de. Y ahora, cuestiones de herencia van en línea directa. Por ser esposo de, a usted no le tocaría nada, a menos que hubiera una herencia explícita en la que lo dejaran a usted con las acciones. Porque si no, le tocarían a sus hijos, no a usted. Las cuestiones de herencia van en línea consanguínea directa. No nos venga a mentir, señor ministro. Hay que terminar de explicar, si ya empezó, hay que terminar de explicar. Ahora sí, vámonos a ser transparentes. ¿Por qué recibió esos dividendos? ¿Nada más por ser esposo de? No nos cuadra, no es legal. Tiene que tener una acreditación legal que diga que usted tiene derecho a esos dividendos de una empresa. Ahora, no es la única empresa, había otras. Una agrícola, por ejemplo. ¿No hablo de la agrícola? No vamos a aclarar eso en esta carta, ¿verdad? No, ok, perfecto. Yo nada más se los pregunto, se los dejo ahí, ¿no? Valdría mucho la pena que ahora con el Senado solicitando así con lupa, ver qué está pasando, y a la unidad de inteligencia que supervise cuál fue el flujo de estas transferencias, ahora, señor ministro, usted será juzgado. Nada más falta que también renuncie como el otro que se sintió bien indignado cuando llegó Andrés Manuel al poder, ¿no? Nada más falta, estamos esperando a ver a qué hora ocurre esto, pero nos daría motivos de sobra para creer que ha planeado una fuga, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, y ahora sí quiero que volteemos a ver a Ricardo Monreal, porque acuérdense que Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar al sistema de justicia, al Poder Judicial. Presentó una iniciativa en donde quiere meter otros 5 ministros que tengan una sala especializada en corrupción, para tratar temas de corrupción. Entonces, estamos hablando de una dinámica en donde se pretende cambiar al Poder Judicial de México. Y Ricardo Monreal está muy insistente con este temita. Entonces, ahora sí, ministro, hay que ser investigado, mi hermano, como dicta la ley, porque ¿qué cree? Nadie por encima de la ley, ni usted.
Mis amigos, yo soy Meme Yamel y acuérdense que nos vemos de lunes a viernes a las 9 de la noche en este canal, en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy en Acústica Televisión. Si nos ven en las benditas redes sociales y lo hacen por YouTube, lo hacen por La Neta Noticias, así que suscríbanse al canal, por aquí abajito aparece, ¿no? Así el suscribir, ¿no? Suscríbanse al canal, piquen a la campanita para que les notifique cuando hay un nuevo video y sobre todo déjenme su comentario para que podamos leerlo y platicar y ver de qué hay, qué acontece y qué desmentimos y qué no desmentimos. Por lo pronto yo soy Meme Yamel y síganme en todas las redes sociales, me encuentran en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y en Spotify. Nos vemos el lunes. Adiós.